Bueno, pues ¿cuántos saben que estamos ya en los últimos tiempos? ¿Sí? ¿O todavía creen que todavía falta? Por ejemplo, vean los chavos, ¿verdad? Que están jóvenes, así como José Manuel, como José Luis, como yo, como Yolanda, como Inés, como Fer, que estamos jovenazos y que a final de cuentas decimos, oye, pues esto todavía falta, ¿verdad? Falta un tiempo, falta ver a Andrea crecer, casarse, tener nietos, falta, ¿verdad? A Sara, a Emily, a Danielita, poder crecer, verlas ya señoritas, ¿verdad? Pero la verdad es que eso es un anhelo, un deseo, pero cuando vemos las palabras que Jesús dejó escritas, ¿verdad? Porque es importante lo que Jesús dejó escrito y vemos en dónde nos encontramos, podemos discernir que efectivamente estamos ya en los tiempos que hace 2000 años se anunciaban, en los últimos tiempos. Y creo, amado hermano, que no debemos de seguir perdiendo el tiempo. Estoy convencido que no podemos perder el tiempo en distracciones, en una vida mundana, una vida, ¿verdad?, sin sentido ni propósito espiritual, ¿verdad? Así estuvieron los tiempos de Noé, ¿verdad? Se casaban, trabajaban, se graduaban, se paseaban cuando llegó de repente aquel día. Amén. Y el día de hoy, amado, quiero hablarte, ¿verdad?, de algo que es muy importante, el que en estos tiempos, como personas creyentes, y déjame decir creyentes, ¿verdad? Y que cuando eres creyente puedes tener oportunidad de ser cristiano. Hay gente que dice que es lo mismo. Y hay una diferencia grande entre creer y ser. ¿Ven? Y como creyente, es decir, como deseo de creer, anhelo de creer, y en algunas ocasiones de ser, ¿cuántos son cristianos? Entonces podemos entender, amado, que dice la palabra de Dios. Si me acompañan, si son tan amables, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Verdad? Podemos entender, amado hermano, en esta palabra, ¿verdad?, que la Biblia hace una fuerte exhortación a no ser personas de doble ánimo, ¿verdad? Personas entre lo carnal y lo espiritual, entre lo mundano y lo santo, entre el pecado, ¿verdad?, y la santidad. No podemos ser personas cambiantes, ¿verdad?, en toda nuestra forma de ser, de hacer, pero sobre todo, amado hermano, de pensar. Amén. Una persona, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? El hombre, ¿verdad?, se define por cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, ¿verdad? Uno puede decir, soy cristiano, soy creyente, y muchas veces, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y nuestra forma de decir es totalmente contraria.
Amén. Y el día de hoy, amado, hay un fuerte llamado de parte de Dios, porque el hombre actúa en función a dos factores importantes, ¿verdad? El hombre vive en función a dos principios básicos. Si una persona decide venir hoy o no decide venir hoy, si una persona decide estudiar la palabra de Dios o no, si una persona decide, ¿verdad?, irse de fiesta por temporadas. Aquí tristemente hemos tenido gente de temporadas. Estaba para la iglesia, quiero que se enteren que como pastor siempre estaré disponible, ¿verdad? De parte de Dios para darte una palabra de dirección. No de mi opinión, de dirección, esa es mi chamba, ¿verdad? Así me puso Dios, tengo que orar por ti y tengo también, ¿verdad?, que acompañarte en los momentos de gozo, cuando me invites, y en los momentos de tristeza, cuando me enteres. ¿Ah? Y estuvimos presente cuando partió este hermano Iván, ¿verdad?, que estuvo por temporada, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Cuántas personas hay de temporadas aquí? Y me acuerdo perfectamente que la última vez que estuvo sentado, ayer me enfatizaban, estaba ahí, yo le dije a Iván que la pasada ocasión Dios le había rescatado, ¿va? Pero la siguiente, quién sabe, que ya no jugara con Dios. ¿Se acuerdan o no? Bueno, el hermano partió, estuvimos ahí en su velatorio, tuvimos la oportunidad nuevamente de hablar, pero déjame decirte que con gran tristeza en mi corazón vi mucha gente conocida, probablemente muchos creyentes, ¿verdad, José Luis? Vimos ahí a la familia de Juan, sus hijos, su esposa, Juan papá, mucha gente. Y desafortunadamente, amado hermano, puedes ver con gran tristeza en el corazón que sus vidas nuevamente siguen siendo vidas sin propósito espiritual. ¿Ven? Y queremos el día de hoy volver a aclarar que no se es suficiente con ser creyente, ¿verdad? Creo que el principal creyente fue Satanás. Vaya que le creyó a Dios, ¿verdad? Y hoy hay un llamado de parte de Dios en estos tiempos tan complicados, tan oscuros, en poder dejar de ser gente tibia, gente de doble ánimo, gente cambiante, gente que a veces quiere y a veces no, gente que de momento cambia su forma de decisión, su priorización, y a final de cuentas el tiempo avanza y como lo decía yo ese día delante del cuerpo de Iván, algún día les tocará estar en ese lugar, ¿verdad? Y después de esto, el juicio, no tengas ni la menor duda porque lo dice la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Verdad? No es letra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y estamos hablando que el hombre en dos principios se basa en su forma de actuar. La primera de ellas es su forma de pensar, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios, lo acabamos de leer, así como es el hombre en sus pensamientos, así es el hombre. Entonces, tú ves a la gente que trae aquí arriba y lo va a conducir como un timón a un barco hacia donde quiere estar, ¿verdad? No a donde dice, sino realmente exhibe la naturaleza de ese hombre, ¿ven? En su forma de pensar. Pero la Biblia también, ahorita lo vamos a estar viendo, habla de la forma de sentir, ¿verdad? La forma de percibir, la forma de recibir, ¿verdad? Y muchas veces nuestra voluntad está comprometida
en cantidad de ocasiones a nuestras emociones. Quién dice que no? ¿Ah? Y hay veces que tengo ganas, hay veces que no tengo ganas, hay veces que estoy molesto, hay veces que estoy contento, hay veces que tengo ánimo, hay veces que no tengo ánimo. Y en fin, dos principios básicos. Y Dios exhorta y nos dice que no seamos pusilánimes, ¿verdad? Que no estemos jugando entre lo carnal y lo espiritual, que tengamos una definición de lo que realmente deseamos ser. Va por encima de lo creer, ¿va? ¿Sí o no? Y dice el libro de Hebreos que la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad, José Luis? Hablamos de que conocían la verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, es un libro actual. Dile a tu hermano, no te equivoques, es un libro muy actual. Dice puras verdades, ¿verdad? Dice consejos claros, objetivos. Es viva, pero también es eficaz, no va a fallar, es exacta. Lo que dice la Biblia se va a cumplir. Dile a tu hermano, ¿oíste? Lo que dice la Biblia se cumple, ¿verdad? Lo que dice la Biblia será. Lo que dice la Biblia es. Y lo que dice la Biblia siempre ha sido. Amén. Por eso es viva y es eficaz. Por eso es que cuando hablamos, ¿verdad? Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Muchas veces, qué bueno conocer tu opinión. Qué bueno conocer tu percepción, qué bueno conocer tu sentir, qué bueno conocer tu forma de pensar, pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Amén. Y sobre eso tenemos una gran base, una gran referencia para no tomar decisiones equivocadas, pero sobre todo, amado hermano, para formar nuestro ser. Amén. Es una persona que es cambiante, es una persona que no está siendo dirigido por una palabra que es viva y que es eficaz. Es decir, está guiándose por sus sentimientos y desafortunadamente por sus pensamientos y sus razones, la cual van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí hay cambio. ¿Qué son? Dile, doble ánimo. El doble ánimo es gente sin compromiso, gente desleal. Por eso Jesús dijo, el que se mantenga tibio se tienen que definir, o fríos o calientes. Porque si se mantienen cambiantes, dice el Señor, los voy a regurgitar como vómito. Y eso es horrible. ¿Has visto un perro vomitar? ¿Ah? O veo yo vomitar, cómo vomitan los perros desde adentro. Pues así nos hace Dios cuando somos cambiantes. Cuando nuestras decisiones, nuestra formación de ser no está hecho conforme a la palabra de Dios. ¿Ah? Hay veces que nos molesta el que se les exhorte y se les diga, no estén faltando a la iglesia. Es que el pastor quiere ver llena la iglesia, el pastor necesita aplausos, el pastor necesita ver asientos ocupados. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y más cortante, es decir, es filosa, ¿va? ¿Cuántas les incomoda la palabra de Dios? ¿Va? La palabra de Dios nos tiene que incomodar en lo secreto, ¿verdad? Y en lo público también, ¿verdad? La palabra de Dios tiene esa característica de cortar. ¿Qué es cortar? Cuando metes algo filoso, ¿va? Y traspasas y ¡fum! Corta tus pretextos, ¿va? ¿Cuántos nos gusta hacer uso de pretextos? ¿Va? Decir, ay, pastor, es que yo tengo que trabajar. Entonces la palabra de Dios corta, ¿verdad? Ay, pastor, es que tengo que enterrar al muerto. La palabra de Dios corta. Ay, pastor, es que tengo que salir de vacaciones. La palabra de Dios corta, ¿verdad? Porque es eficaz, ¿verdad? Qué bueno que tengas tu forma de sentir y de pensar, pero la palabra de Dios es cortante.
Es decir, la palabra de Dios no está negociándose. ¿Sí? La palabra de Dios no está dispuesta a decir, bueno, tienes razón, es que tienes que llevar a tu mamá. El único día de estudio bíblico, ese día tienes que llevar a tu mamá por encima del estudio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cortante. Es que tengo que ir a trabajar en sábado, porque si no trabajo en sábado, entonces yo no gano y dejo de asistir a un seminario, dejo de asistir a la congregación. La palabra de Dios es cortante. ¿Verdad? A lo mejor en ese momento traes un fruto inmediato, ¿verdad? No te corrieron. O recibiste 3 pesos. Pero a final de cuentas, en el futuro, la palabra de Dios se va a cumplir. Y cuando nosotros no priorizamos a Dios como primer lugar, nuestra vida seguirá siendo un caos. La palabra de Dios es viva, eficaz y es cortante. No juega con pretextos. Si tú dices que es más importante, bueno, pues la palabra de Dios es cortante. Dice, no negoció con eso. Más importante es seguir a Dios. Más importante es conocer a Cristo. Más importante es aprender a amar a los hermanos. Más importante, y entonces podemos ver que la palabra de Dios es cortante. ¿Sí o no? ¿Se cumple o no? Es cortante, a pesar de nosotros. Y luego dice que tiene doble filo, amado hermano, ¿va? Por cualquier lado donde la veas, no puedes tú justificarte. Hablábamos la vez pasada que la gente trata de usar la misma Biblia para justificar, pero recuerda que tiene doble filo, ¿verdad? Así como tú lo recitas, así también te llega, ¿verdad? Entonces no puedes usar la Biblia parcialmente porque es de doble filo. Te va a llegar de uno u otro lado, ¿verdad? La forma en que a la gente le va está en función a la forma en que la gente vive en la palabra de Dios o no. Es cortante y es de dos filos. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué no vivo en paz? ¿Por qué no vivo gozoso? ¿Por qué no vivo satisfecho? ¿Por qué no vivo pleno? ¿Por qué no vivo saludablemente? ¿Por qué no vivo como quieras llamarle? Porque la palabra de Dios no es la guía en tu vida. Porque tus pensamientos no son conforme a los pensamientos que cita la palabra de Dios. Punto. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que a la gente muchas veces le parece correcto lo incorrecto, pero sus caminos son caminos destructivos. ¿Verdad? Qué palabra tan impactante. Ese día que fui, vi gente que nos vio un paso y aventó la copa de vino. Y digo, pues no importa que estés tomando vino. O sea, digo, a final de cuentas, tu vida, ¿verdad? La vida que tú decides vivir es la forma en que tú decides. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son conforme a la palabra de Dios. Cuando me dicen, pastor, ¿qué tan malo es salir de noche y llegar a las 2 de la mañana y después hacer pre-Halloween y Halloween y post-Halloween? ¿Qué tan malo, pastor, es escuchar reggaetón? No sé cuál sea, ¿es lo nuevo hoy, eso o hay otras cosas más? Yo ya no le sé, pero pastor, ¿qué tan malo es andar fornicando y acostándome con uno y con otra y con otro y con otro y pues probar un poco? Pastor, ¿qué tan malo es un poco de droga o de alcohol? Pastor, ¿qué tan malo es un poco de chisme y murmuración? Pastor, ¿qué tan malo es usar a veces mentiras, pues a final de cuentas piadosas? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no le llames bueno a lo que es malo. Y lo malo es malo, ¿verdad? Y todo lo que no se hace conforme a la palabra de Dios que es viva y eficaz y cortante en doble filo, es incorrecto para tu destino. Punto. Dice la Biblia que esta espada de doble filo penetra, ¿verdad?
y penetra el alma. Fíjate, en el alma están las emociones, los sentimientos, los recuerdos, la persona en sí la tiene que partir, tiene que llegar a pesar de todas tus justificaciones y pretextos, porque la palabra de Dios tiene que llegar a lo más profundo. No importa si se interpone el alma o se interponen las coyunturas. ¿Alguien tiene problemas de coyunturas? Las coyunturas, ¿verdad? Donde se mueven las articulaciones. No importa, eso llega hasta tu mover más interno en tu vida. La palabra de Dios tiene que llegar ahí. Mira, sin la palabra de Dios tú no puedes moverte de la forma en que estás viviendo. Punto. Porque va destinada a eso. Lo que hace que la gente se mueva es la palabra de Dios. Lo que hace que la gente cambie uno de esos dos principios, que es la forma en que siente o percibe, es la palabra de Dios. Dice la Biblia que inclusive los tuétanos. ¿Alguien ha comido tuétanitos? El tuétano es la médula que está dentro del hueso. Y la palabra de Dios va a romper lo más duro que hay en ti. La palabra de Dios va destinada a romper toda fortaleza que haya en ti. La palabra de Dios está destinada a romper toda fortaleza de cualquier índole que pueda haber en ti. ¿Qué lo hace? La palabra. La palabra, ¿verdad? Es Dios en Juan 1:1. Entonces la palabra tiene que romper todo eso, tiene que esbrajar al ser que hay en ti. Tiene que destruir lo carnal que hay en ti. Tiene que exhibir el pecado y el deseo que hay en ti. Sin la palabra de Dios no puede haber una contristación de algo que estás haciendo equivocadamente. Me habla una persona en la semana, llevo conociéndolos hace muchos años con los mismos problemas. De momento me dejan de hablar y cuando me hablan yo sé que hay problemas. Ya sé que ya voy a poner el teléfono de los hermanos problema, decir, boom, problema 1, problema 2. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? Que es el mismo problema de hace años. Alguna vez le contestaba ya esta última vez, porque eso sí, no te buscan durante semanas, meses, no sabes de ellos. Pero cuando hay problemas, las llamadas son 10, 11 de la noche. No hay llamadas imprudentes cuando hay necesidad. 7 de la mañana del día siguiente, mensajes todo el día. Y a final de cuentas, amado hermano, cuando la gente conoce la palabra de Dios, ya sabe qué hacer. Que no quiera hacerlo es diferente. Que no quiera solucionarlo es diferente. No se trata de creer. No se trata de asistir. Hoy está el mundo lleno de iglesias, ¿verdad? Donde hay grandes músicos, grandes cantos, se llenan de cantos y son palabras motivadoras. El pastor se dedica a dar palabras de motivación. Vas a ser una gran reina saliendo de aquí. Vas a rejuvenecer saliendo de aquí. Vas a encontrar el príncipe azul que siempre has anhelado saliendo de aquí. Porque es lo que les gusta escuchar a la gente. Es la apostasía de la iglesia la que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios estamos viendo que es confrontativa. La palabra de Dios va a llegar a romper toda fortaleza. La palabra de Dios no es para que nosotros nos estemos acomodando y gozando. La palabra de Dios Jesús siempre lo usó para romper paradigmas, para cambiar hábitos, para cambiar percepciones religiosas. ¿Verdad? Usaba la palabra de Dios. Mi Señor Jesús siempre planeando sanar en sábado. Porque la palabra de Dios rompe
lo más duro que hay en la gente. Entonces quiere decir que la gente pusilánime no está siendo expuesta a la palabra de Dios, no le da ganas estar expuesta a la palabra de Dios. Yo no sé si en ustedes la palabra de Dios sea necesaria solamente un domingo a la semana, o cuando son de temporada será un domingo cada trimestre o semestre. La palabra de Dios debe ser expuesta todos los días que sea necesario. Y hay veces que como que agarras la palabra de Dios y haces, bueno, me voy a cortar, pero despacito, porque la estás leyendo tú solo, porque te estás instruyendo tú solo, porque te estás cortando a tu modo, ¿va? ¿Cuántos se quieren dañar despacito? La palabra de Dios es contundente, amado, y muchas veces la palabra de Dios tiene que ser puesta por lo que Dios envía. ¿Te fijas cuando Jesús ya habló el pergamino de Isaías? ¿Cuántos pergaminos se habían abierto en esa sinagoga? Todos los días se abrían pergaminos en esa sinagoga, porque la gente en sus fortalezas se acomoda, ¿verdad? Es como que no me corte tanto. Cuando llegó el que tiene autoridad, que en este caso es Jesús, fue directo. Y los incomodó tanto que lo querían arrojar al vacío al Señor. La palabra de Dios, amado hermano, va a romper toda fortaleza, pero fíjese que va a discernir, dice la palabra de Dios, va a discernir los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Para Dios no es ajeno todo lo que sientes, ni todo lo que piensas. Dios conoce cada pensamiento de cada persona. Dios conoce cada corazón de cada persona. En otra parte en la escritura dice que nuestro Señor Jesucristo no se confiaba de la gente que se acercaba a Él porque Él conocía. ¿Qué conocía? Los pensamientos y los corazones. Cuando tú te enfrentas con Cristo, Él sabe lo que estás pensando y lo que sientes antes de que abras la boca. Antes que digas una oración. Antes que levantes las manos o saques un gran canto, el Señor conoce lo que hay en tu corazón y en tus pensamientos. Para Dios es transparente cada persona. Por eso dice la palabra de Dios que el día del juicio serán abiertos los libros, ¿verdad? Donde se descubrirá las acciones de la gente. Jesús quiere evitar acciones negativas en la gente, hechos negativos, porque conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. Y antes que se cristalicen, antes que se lleven a cabo, Dios quiere confrontarlas. Y aún así, cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios quiere confrontarlo con una espada de doble filo. Ninguna persona podrá ser firme como hombre o mujer espiritual si no es confrontada por la palabra de Dios. Serán siempre de doble ánimo. Como que ese ánimo les alcanza lo que estudian en casa. Para lo demás ya no hay. Y son inconstantes. Pero dice la Biblia que no nada más en la iglesia. Dile a tu hermano, en todos los caminos. En tu propia vida, eres inconstante. Un inconstante, amado hermano, cuando tomas en serio, por ejemplo, un deporte, eres inconstante, eres un fracaso. Eres gente del montón. Eres gente que no destacas. Eres gente sin nivel de competencia por la inconstancia. Y en esta época, amado hermano, está lleno de gente, las iglesias inconstantes, lleno de creyentes, pero pocos cristianos. Hombres y mujeres espirituales es lo que quiere Dios. Gente que pueda vivir en el mundo, ¿verdad? Porque en él están, pero estar con Dios. ¿Verdad? ¿Cómo estar con Dios? Dile a tu hermano, tal como es el hombre en sus pensamientos, así es el hombre.
Dios debe estar en tus pensamientos todo el tiempo. Dios debe estar en tus intenciones todo el tiempo. Dios tiene que controlar tus emociones todo el tiempo. Dios debe estar ahí todo el tiempo. Por eso la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, siempre se nos exhortaba y se nos decía, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este gran libro, ¿verdad? Medítalo de día y de noche. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? En tus pensamientos. Llegará un tiempo, amado hermano, que ya estamos en la persecución donde ya no existirán Biblias, donde ya no podrás consultar las aplicaciones. Ya estamos en la segunda fase. La primera fase fue la pandemia, esta segunda fase es ya descentralización mundial, los que no se han dado cuenta. Y después de esto, evidentemente ya viene toda, en esa centralización, ese gobierno, pues lo primero que van a empezar a hacer es quitar todas las herramientas que Dios ha provisto para que la gente conozca la verdad. ¿Verdad? Tenemos que aprender a no perder ya el tiempo, a tomar con determinación, amada iglesia, el poder ser de una sola pieza delante de Dios y dejar de ser hombres y mujeres carnales. Cuando hablo de carnales, amado hermano, no hablo solamente, ¿verdad?, de gustos, sino hablo de esencia. El hombre espiritual le gusta las cosas de Dios. El hombre carnal es una locura las cosas de Dios. El hombre espiritual, si te citan a las 7 de la mañana a orar, el hombre espiritual está a las 7 de la mañana orando. El hombre carnal no puede, es una locura. Tiene otras prioridades. El hombre espiritual, si se cita a seminarios a las 9 de la mañana, el hombre espiritual está. El hombre carnal no está. El hombre espiritual siempre está dispuesto a cualquier convocación donde se hable la verdad de Dios. El hombre carnal está en la página web, buscando, teniendo comezón de oír y nunca aprender como debe ser aprendido. Ahorita existen muchos. Las redes sociales están llenas de gente que escuchas los mensajes y dices, Padre, quítalos. Hay muy poca gente deseosa de Dios y muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, falsos profetas. Porque eso es algo que introdujo el diablo, ¿verdad? Estaba yo viendo ayer y decía, es verdad. Al día de hoy existe la creencia en mucha gente que el diablo no existe. ¿Ah? Y el diablo existe. Si no, ve con la persona con la que estás metiendo, si no es el diablo. Tenemos que aprender, amado hermano, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es lo que va a hacer cambiar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y es el vínculo por el cual Dios nos hace ser hombres espirituales. ¿Ah? A mí me tocó ver, y ahorita que ves tanto en las redes sociales, es una mofa ver a los pastores que brincan y hacen shows. ¿Sí los han visto? Ah, mofas. A mí, gente que le compartió Cristo, me mandaron videos para decir, oye, también eso pasa en la iglesia donde me estás invitando. Lo espiritual tiene que estar basado en la verdad, amado hermano. Sin la verdad no hay nada espiritual, nada. Todo es un espectáculo, todo es un show. No puede haber una alabanza, una adoración que agrade a Dios si no hay esencia de la palabra de Dios en los corazones de los que ministran. Son tiempos donde
estamos acostumbrados a ver no nada más falsos políticos, falsos líderes religiosos, falsos motivadores. Vivimos un tiempo de gran falsedad y engaño. Y debemos de ser determinantes, amado hermano, en esta época en la que estamos atravesando. El hombre que no es espiritual va a desertar rápidamente. Los primeros cristianos, es increíble, llevaban a sus hijos al Coliseo a ser sacrificados con ellos, porque eran hombres definidos. En la actualidad, ¿verdad? Dentro del misma gente creyente siguen apelando, ¿verdad? Y de acuerdo con filosofías totalmente anti Dios. Hablamos del comunismo alguna vez. Ahora hablamos de Palestina y decir la importancia que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el amor que hemos de sentir hacia ellos. Hablamos, amado hermano, del amor y la priorización de Dios por encima de todo interés comercial. Pero hay iglesias que ya hablan inclusive que es prioritario, ¿verdad? Tu trabajo y la familia por encima de Dios. Hay hombres carnales formando creyentes carnales y abundan. Tenemos que aprender, amado hermano, que sin la palabra de Dios no puede haber una formación en nuestras vidas para ser determinantes espiritualmente. Tenemos una batalla todos los días porque el pecado mora en nuestro ser, en nuestra carne. Tenemos debilidades todos. A algunos les gusta la glotonería, a algunos les gusta el sexo, a algunos les gusta la mentira, a algunos les gusta el alcohol, a algunos les gusta, ¿verdad? Y tenemos que batallar con eso todos los días. Y la única forma de salir librados es aprender a ser determinantes, hombres viviendo en el espíritu, hombres de fe, hombres de convicciones, hombres que cuando sepas que vienen crisis más fuertes, la Biblia nos advirtió que en los últimos tiempos se venderán semillas, ¿verdad? 2 denarios, aumentará la crisis. ¿Sí se acuerdan o no? Y que aprendas a depender de Dios, que veas que la lucha no es contra sangre ni carne, que hay una lucha espiritual, que lo espiritual te lleva a lo físico, que las cosas pueden cambiar en un sentido espiritual, que es muy importante la oración, la intercesión, el ayuno, la reflexión de la palabra. Ayer veíamos las fiestas judías. Qué importante es el Yom Kippur en la vida del creyente actual. No, porque el pastor, y ahorita voy a hacer una convocación a que quiera acompañarme en un ayuno en la semana. Y cuando me dice la gente es que no puedo porque estoy enfermo, estoy debilitado, el corazón comienza con el anhelo en tu corazón. Y si te tienes que completar con jugos y fruta, no importa, es un anhelo que hay en ti de restricción, pero sobre todo de búsqueda de Dios en oración y ruegos. Tenemos que aprender en estos tiempos, amado hermano, a definir por lo espiritual. Nadie va a componer las circunstancias que vienen, pero sí puede componerse tu destino. Tenemos que entender, ayer yo andaba un poco angustiado y Dios me hablaba y me decía, ¿por qué tú no puedes resolver las cosas en donde no estás? ¿Cuántos quieren resolver cosas donde no están? Si no resolvemos donde estamos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos jóvenes? Me dices, levanta, espérate. O en la escuela, cuando no estás con él, no sabes lo que pasa. Y hay veces que quisieras meterte ahí en como internet, ¡pum!, estar presente y decir, cuidado, no te metas, protegerlos o no.
Y eso solamente se logra en un terreno espiritual. De rodillas y de verdad. Pero ¿sabes qué? Muchas oraciones de muchos creyentes no son contestadas. Dios no atiende a las peticiones solamente. Imagínate. Yo creo que Judas Iscariote, yo creo que estaba pidiéndole a Dios. Terminó ahorcado. Dios atiende, amado hermano, a esos corazones rendidos a Él, humillados a Él. Tenemos que aprender que lo espiritual mueve lo físico, que todo lo que está sucediendo, no nada más en nuestro país, sino en el mundo, tiene un origen espiritual. Que la mejor protección y la mejor seguridad en la que podemos encontrarnos es estando precisamente interactuando en ese mundo espiritual superactivo en estos tiempos. ¿Por qué digo superactivo? Porque lo que está pasando en este mundo físico, que estamos viendo todo lo que hay maldad y todo lo que hay guerras y todo lo que hay ambición en el mundo, es el resultado de lo que está pasando en ese mundo espiritual. Y nosotros tenemos que entrar en nuestro propio mundo espiritual. Y tenemos que pelear en ese mundo espiritual. Pero no te vayas sin la armadura de Dios. Porque es muy bonita la teoría, pero la práctica nadie la vive. Yo veo un desánimo en la iglesia. Veo una falta de compromiso en la iglesia. Veo religiosidad en la iglesia. Veo apatía en la iglesia. Porque es la iglesia de estos tiempos finales. Tengo una gran necesidad de sentarme todos los sábados con ustedes. Con cada familia voy a citarlos. Definiré yo el horario. Si no puedes, hermano, pues entonces no vengas, no te preocupes. Sigue tu destino, pero mi obligación es hablar con todos ustedes, orar por todos ustedes. Métanse a Google y busquen con venta de iglesia cristiana en Estados Unidos. Vas a encontrar iglesias desde 5 millones de dólares, 7 millones de dólares, 1 millón de dólares, 8 millones de dólares, 15 millones de dólares. Velo. ¿Se venden las iglesias? El gran problema, tienen infraestructura, tienen un terreno, tienen pantallas, tienen sonidos, tienen Playland, tienen toda infraestructura, tienen escuelas. El gran problema es que esa generación de gente que ama a Dios se está volviendo ya muy vieja. Voltéate a ver qué tan viejo estás. Nos conocemos de hace rato, ¿ah? Pero el problema es que se envejece no nada más lo físico. Hay espíritus viejos. Le han dado un poco de renovación a la iglesia norteamericana, a los hispanos, déjame decirte. Conversos allá, ni siquiera de aquí, allá se convirtieron y están empujando. Pero eso está pasando en todo el mundo. En España no es la excepción. En Sudamérica no es la excepción. En México. Las iglesias se están envejeciendo. Por esto cumplimos un año más. Pero la gente se envejece. Porque la gente se envejece cuando no se nutre del Espíritu de Dios. Entonces son gente ya acabada. Es gente cansada. Es gente que entra en una monotonía. Es gente religiosa. Es gente pusilánime. Gente sin intención alguna de trabajar con lo único que nos dijo Jesús. Vayan y compartan. Yo sé cuándo fue la última vez que tú compartiste y Dios te permitió ver una conversión genuina y puedas decir, pastor, aquí está. Porque la gente está perdiendo el tiempo. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos la gente estará afanada por el trabajo.
La gente estará afanada por vivir. La gente estará afanada por compromisos sociales, pero está distraída de un objetivo 100% cristiano. La gente ya no comparte el evangelio. Y a mí no me asombra porque está en la Biblia. Pero sí es mi obligación al frente de esta Grey el poder animarles, exhortarles, instruirles, redarguirles, animarles. Y a veces me dirán, ay, disciplinaros. Pues si la aguantan, pues es que se van. Porque es gente no espiritual. ¿Sí? De doble ánimo. El espiritual se faja. ¿Por qué? Porque tiene muy claro su objetivo. Amén. Así que, amados, un gran consejo les doy. No se espanten de todas las noticias que van a seguir escuchando. A final de cuentas, está escrito. No se espanten por lo que termina el 25 y comienza un 26, que tristemente les tengo que decir que viene todavía más cargado que el que ya estamos terminando. ¿Ah? Ya veo los años, digo, ay, por amor a los escogidos, los últimos tiempos se harán más rápidos. Pues qué bueno, Señor, y más rápidos, algo de 6 meses, porque las cosas están más difíciles. ¿Ah? No te ocupes por las circunstancias. Céntrate a ser formado espiritualmente. Comprométete con Cristo. Aférrate a Él. No lo sueltes. Es como la mujer que agarró el manto del Señor con ese problema de sangre, pobre mujer, ¿verdad? Yo creo que no fue fácil. Se habrá aferrado en la multitud, agarrado, decir, yo no te suelto, Señor, no te suelto y no te suelto. Así debemos de estar en estos tiempos. ¿No? Mientras muchas iglesias están haciendo hasta payasadas y regalos para retener a la gente, la verdadera iglesia de Cristo está sacudiendo la paja que no sirve. ¿Ah? A final de cuentas, los ángeles vendrán a hacer lo propio. Pero la gente que esté, que sea gente que esté definida espiritualmente hablando. Así que a partir del próximo sábado estarán recibiendo mensajes para vernos. Yo creo que nos vamos a ver aquí. Va a ser temprano. Todos tenemos que desayunar. Tipo 9, tal vez, 9 a 10, una hora. Si me quedo más tiempo, pues depende de ti. Y si quieres otra sesión, pues la tendrás que buscar. Y si no quieres, pues tampoco no quieres. O sea, a final de cuentas, es tu problema. Amén. Como iglesia haremos lo propio. Así que prepárense para este gran cierre de año. Por favor, no se disfracen de calabazas. Se ríen, pero pues es la verdad. Ahí tienes que estar exhortando a los hermanos. Hermano, por favor, no es a tu niño que porque la fiesta de Halloween está leve, que porque en la calle se hizo. Hermano, sé radical. Y si traes pecado, amado hermano, deja que Dios se encargue de él. Tú no vas a poder. Lo primero que hace el diablo cuando hay pecado es alejarte. No, ven, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, rompa. Te alejas, pues no hay forma. Ven. Dios es especialista en el pecado. Lo venció en la cruz, ¿va? Así que, amada iglesia, Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Yo sigo orando por ustedes, trabajando. Más, oren por mí. Es muy probable que vaya a Venezuela. Eso lo cortas.
tengo que hacer negocios, tengo que seguir haciendo las cosas que Dios me puso a hacer, pero estaré pendiente siempre de la iglesia. Y tan es así que los sábados me seguiré comprometiendo con la iglesia. A veces seminario, a veces personas. El domingo seguiremos, la intercesión seguirá, la oración seguirá y tendremos que seguir animando, ¿verdad? Yo no puedo aventar campañas evangelísticas cuando el fundamento, la esencia de la gente de la iglesia no está bien definida espiritualmente. Nos pasó la vez pasada en Circuncisos Urgentes. Había un cuate que estaba ligando, ¿va? Ya no está. Y haciendo bromas tontas. O sea, dices, no puede mezclar lo carnal con lo espiritual. No se llevan. Es agua y aceite. No puedes. Es espiritual, es espiritual. Es carnal. Bueno, amplia y ancha está la puerta para los carnales. ¿Ven? Tenemos que aprender a guardar temor de Dios. Así que ánimo, porque se nos vienen cosas bien bonitas a nosotros, de verdad. Me ven así, pues es bien bonito. El encuentro con Cristo será maravilloso. El ver a sus ángeles bajar del cielo será maravilloso. El ver exhibido al profeta asqueroso junto con el anticristo será fabuloso. Gócense cuando les persigan. Dice, no, pastor, si no, gózate. Porque eso quiere decir que hay esencia de Dios en ti. Si no te pelan y no te persiguen es porque hueles a chanclotas. Nada más. Amén. Se ríe el hermano. Mira tu hermano, el que es de Dios, huele a Dios.